Uno de los grandes hallazgos y de los grandes temas en esta semana, pues ha sido justamente el asunto de los Pandora Papers, que son algo así como la tercera parte de lo que fueron los Panama Papers y luego los Paradise Papers, una investigación de un consorcio de periodistas internacionales, así se llama, el Consorcio de Periodistas Internacionales, que a nivel global han dado a conocer empresas fachada o empresas offshore que podrían ocuparse para evadir impuestos, para ocultar identidades o en una de esas inclusive hasta para lavar dinero. Aquí en México, pues por supuesto, tenemos a representantes de estas investigaciones y hoy vamos a platicar justamente con Andrea Cárdenas. Ella es parte, bueno, pues de toda esta investigación aquí en México en particular, de Quinto Elemento. Mil gracias, querida Andrea, por tomarme la comunicación y la videollamada. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Muchísimas gracias a ti por invitarnos a este espacio. Bueno, de entrada, si te parece, hablamos nada más brevemente qué es lo que representa a nivel internacional esta que entiendo es una especie como de tercera entrega o de continuación después de los Panama Papers, los Paradise Papers y ahora los Pandora Papers. Cuéntanos un poco qué es el Consorcio Internacional de Periodistas Independientes y cómo se llega a esta investigación. Claro, sí. Bueno, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación desde hace 2 años inició lo que hoy se conoce como la investigación de los Pandora Papers, que es la investigación más grande de todos los tiempos. Es una investigación histórica, sin precedentes, en la que han participado 600 periodistas de 150 medios de comunicación de 117 países. Y esto es algo muy importante, es un asomo inédito a las estrategias que utilizan las élites mundiales, los más poderosos en el mundo, para proteger su patrimonio y para resguardar su riqueza en paraísos fiscales. Ahora, estamos hablando de una cantidad impresionante de documentos. En esta última, corrígeme si me equivoco, pero son más de 11 millones de documentos a nivel global en todo el mundo. Y hay algo que también tiene un cuestionamiento. Yo quisiera ahí preguntártelo porque de pronto lo veo un poco como tratando de desacreditar la chamba, ¿no? Dicen, es que cómo lo obtuvieron, lo hackearon, lo obtuvieron de manera ilegal, etcétera. ¿Qué dices frente a esa polémica, querida Andrea? Tuvimos acceso en esta investigación a 11.9 millones de documentos Wow. que contienen certificados de acciones, registros de empresa, títulos de la propiedad, en fin, documentos que nos dan indicios de quiénes son los beneficiarios finales que están detrás de las compañías offshore creadas en paraísos fiscales. Ok. Esta filtración fue obtenida por una fuente de la cual nosotros como periodistas que participamos Uh -huh. por protección de esta fuente, ni siquiera nosotros nos han mencionado, vaya, quién es o de dónde vienen estos documentos, ¿no? Ok. Lo importante aquí es saber que vienen de 14 despachos que son los mayores proveedores globales de servicios offshore que se Uh -huh. dedican a la creación de este tipo de empresas de papel y de fideicomisos opacos en los paraísos fiscales. Y estos despachos eh, pues se han hecho de una potente presencia en todo el mundo, han desplegado una maquinaria de Uh -huh. offshores y han dado servicio a políticos, a criminales, a personas que están siendo investigadas por la justicia, a empresarios, a multimillonarios, en fin. O sea, tienen entre sus clientes a una diversidad de todos los sectores de la población. Y es importante saber que también que los documentos que recibimos de esta filtración, nosotros los contrastamos con los registros que logramos obtener de otras fuentes. Por ejemplo, si estábamos investigando una empresa en las Islas Vírgenes Británicas, pues Uh -huh. para corroborar y saber que la empresa había existido y seguía vigente o cuál era su estatus, hacíamos consultas en dicho registro, en los registros de los paraísos fiscales, que son muy cerrados y son muy opacos. No a través de estas consultas en los registros de paraísos fiscales, en los registros Uh mercantiles, me -huh. refiero, no podíamos nosotros tener acceso a la información sobre los beneficiarios finales, pero sí podíamos contrastar y saber si la empresa estaba activa, cuándo había sido creada, quién había sido el despacho o el agente que la registró. Entonces, de esta forma tratamos de asegurarnos que la información pues era fidedigna y que no había ningún riesgo, ¿no?
En el caso mexicano, ya en particular, estamos hablando de 3,047 clientes, ¿no? Específicamente ciudadanos de México o que tienen direcciones en este país y de despachos que ayudaron a los mexicanos a crear estas sociedades o estas empresas offshore. ¿Qué te parece si para que lo entendamos muy bien, nos explicas de alguna manera qué es eso de las offshore, ¿no? Porque de pronto como que pues uno no crea la offshore cada viernes, ¿no? A lo mejor ellos sí están acostumbrados a eso, pero uno no entiende qué son estas empresas offshore o por qué utilizan estas empresas. Sí, claro. Estas empresas offshore son lo que, bueno, vienen siendo empresas de papel, empresas que no Ujú. tienen, que nada más, empresas que nada más existen en los registros públicos, que no Ok. tienen empleados, que no tienen oficinas, que se pueden crear en un día pagando una suma de $200, $300, Ujú. sin la necesidad de que la persona que está creando la empresa acuda a la jurisdicción, al país, a Ok. registrarla o a dar de alta. Estas empresas se pueden crear a través de despachos que se especializan en proveer este tipo de servicios, y Ujú. lo que permite este tipo de empresas es que van generando capas y barreras de protección a tal grado de que es imposible prácticamente conocer quién es el beneficiario final, el que creó, el fundador de esta empresa, porque Ujú. entonces el fundador, o sea, el fundador crea la estructura, pero encima del fundador están los agentes de registro, que son los que llevan todo el trámite y los que se encargan de dar de alta a la empresa y de estar al corriente con las cuotas y Ujú. de ser como la cara o la fachada entre las autoridades del país o del paraíso fiscal. Pero también Ok. están los directores fiduciarios, que son como los prestanombres conocidos más familiares para nosotros, que son Ujú. los que firman los documentos, los que aparecen como apoderados de la empresa, los que toman las decisiones aparentemente, pero que obedecen y que son pagados por el dueño de la empresa para que aparezcan, para que no aparezca su nombre directamente en los registros. Entonces, así es Ok. como funciona a grandes rasgos una offshore, y se crean para todo tipo de, o sea, nosotros lo que hemos visto a partir de la filtración a la que hemos tenido acceso es que las empresas han sido usadas para comprar propiedades, para comprar jets privados, para comprar yates, obras de arte, para pagar menos impuestos también, para administrar y gestionar herencias y fortunas, para gestionar inversiones, abrir cuentas bancarias, Ujú. para guardar las utilidades de sus negocios, y también las utilizan para proteger su patrimonio. Ok. Y es importante, Luis, decir que, o sea, y tener claro que tener una sociedad offshore no es un crimen, o sea, no es un Ujú. delito, pero sí, en muchos casos, ahí a menudo se ha comprobado que su opacidad permite la comisión de delitos como el lavado de dinero, la corrupción o la evasión fiscal, ¿no? Y aquí en México no es ilegal tener una sociedad fachada para mantener activos o para resguardar tu patrimonio, siempre y cuando ese dinero haya sido declarado, haya pagado impuestos y no provenga, obviamente, de actividades delictivas. Este disclaimer es muy importante, no porque están aquí necesariamente son criminales o cometieron un delito, pero se tiene que investigar y también uno se pregunta, pues, ¿para qué abriste una offshore, no? O sea, al final la duda y muy legítima periodística, pues es, a ver, tú que se supone que eres un funcionario público, que toda la vida has vivido del erario, ¿cómo fue que de la nada creaste una empresa fantasma o cuál era, bueno, no fantasma, fachada en papel para tu patrimonio? Ahora bien, en esta última investigación, pues vamos, si quieres, a platicar de lo que se encontró en el caso mexicano, de los nombres tanto de este gobierno, en esta administración, como de administraciones anteriores, empresarios que también están involucrados. Ahora sí que cuéntanos, son muchísimos nombres. Sí, bueno, desde hace 8 meses que Quinto Elemento Lab participa en la Uh revisión -huh. de los documentos, y descubrimos que había más de 3,000 mexicanos que habían hecho uso de estos fideicomisos y de estas empresas de papel. Dentro de estos, encontramos a más de 80 políticos, servidores públicos en activo o inactivo y sus familiares, que han llevado millones de dólares a países, a jurisdicciones, como le llaman, de regímenes fiscales preferentes o paraísos fiscales, que ofrecen privilegios fiscales y anonimato, o sea, fuera de las miradas, fuera del alcance de las miradas de las agencias reguladoras y de Uh las -huh. autoridades de Hacienda. Y entonces los Pandora Papers, Luis, destapan la riqueza de algunos políticos cercanos a López Obrador, pero también hay conocidos políticos del PRI, del PAN, Uh del -huh. Partido Verde Ecologista,
hay hijos de exgobernadores y miembros de gabinetes estatales. Entre los personajes más conocidos destaca Julio Scherer, quien hasta hace unas semanas era el consejero jurídico de López Obrador y nada más, nada menos que el encargado de realizar las iniciativas y las reformas del presidente. Lo que sabemos a partir de la filtración es que él obtuvo acciones de una compañía offshore creada en el 2011 en las Islas Vírgenes Británicas, que a su vez controla a una empresa en Florida, que a su vez es dueña de un departamento en Miami, con un valor aproximado de 1.5 millones de dólares. O sea, entenderíamos, perdón que te interrumpa, o sea, que Julio Scherer utiliza esto para comprar el departamento, para tener el departamento. A Julio Scherer le ceden las acciones la familia Lanzmanas. Antes de integrarse al gabinete de López Obrador, Scherer fue asesor legal de las empresas que dirige la familia Lanzmanas, que en los últimos años se han convertido en uno de los mayores proveedores de alimentos del gobierno en las prisiones federales y estatales del país y en los hospitales. Entonces, antes de ser funcionario, Scherer trabajaba para esta familia y en el año 2011 los ceden las acciones de la empresa en las Islas Vírgenes. Esta empresa fue fundada por los Lanzmanas. Julio Scherer queda en los documentos registrados como el beneficiario final, es decir, como el dueño de la empresa. Y cuando él recibe esta empresa a su vez tenía otra empresa en Miami, que era la que tenía al mismo tiempo un departamento en las playas de Miami Beach. Entonces se le vincula, también logramos corroborar que no es la única, bueno, además de esto, Julio Scherer se hizo cargo de pagar los impuestos del apartamento de 2003 a 2016, según los registros a los que tuvimos acceso en el registro fiscal de Miami, ¿no? Entonces es la vinculación que hay con el ex consejero jurídico de la presidencia, y es importante decir que a la hora de revisar en las declaraciones patrimoniales públicas que hizo como consejero jurídico, no declaró la posesión del departamento, o en este caso de la empresa de las Islas Vírgenes, que es la que controla el departamento. Y esto es importante porque los funcionarios públicos están obligados por ley a declarar sus bienes inmuebles, a declarar sus participaciones en empresas, sus cuentas bancarias, sus inversiones, sus fideicomisos. Y lo que hemos encontrado en Pandora Papers es que la gran mayoría de los políticos y de los funcionarios públicos mexicanos en activo que tienen sociedades en paraísos fiscales no declararon en sus declaraciones patrimoniales públicas sus participaciones en estas empresas offshore. El caso de Armando Guadiana, ¿no? Que le echa la culpa a los contadores y dice, no, este fue problema de los contadores, yo no tengo nada que ver. Sí, el senador y empresario minero Armando Guadiana creó un fideicomiso en el año 2007 y él, cuando abre su fideicomiso en las Islas Vírgenes Británicas, él confiesa que tenía un patrimonio de 28 millones de dólares, pero en su declaración patrimonial no encontramos rastro de esa fortuna ni de ninguna empresa mexicana, cuando ya es bien sabido del dominio público que él tiene empresas mineras, porque él mismo lo ha dicho y antes de ser político era empresario. Cuando le preguntamos de dónde venía ese patrimonio de los 28 millones de dólares, el senador nos dijo que no lo sabía, ¿no? Entonces también nos dijo que sus contadores habían cometido un error al llenar la declaración patrimonial, y él nos explica que el fideicomiso fue creado para desarrollar un proyecto minero que al final no se concretó. Entonces, bueno, es lo que sabemos de la estructura que creó años atrás el senador y de la cual menciona que ahora ya no existe el fideicomiso. Sin embargo, el fideicomiso también estaba vinculado a una empresa y cuando le preguntamos al senador si esta empresa seguía en activa, no supo decirnos, ¿no? Dijo que lo iba a corroborar para no decirnos mentiras. Oye, dime algo, hoy el presidente López Obrador exime o bueno, de alguna manera pareciera que le da un perdón por adelantado al secretario de Comunicaciones y Transportes, a Jorge Arganis. Dice que él le había avisado y que al final pues lo transaron, dice el presidente López Obrador. ¿Se puede transar en este tipo de cosas o te pueden transar o sea, qué opinas de lo que dijo? Sí, otro de los allegados a López Obrador que aparece en los papeles de Pandora es precisamente el secretario Jorge Arganis, como dueño de una empresa que fue creada a finales de los años 90 en las Islas Vírgenes Británicas, con el propósito, según nos declaró a nosotros el secretario, de proteger su patrimonio. Cuando el secretario abrió su empresa offshore, él contrató los servicios de un despacho fiduciario que se llamaba Stanford Trust Company,
y este despacho pertenecía a un banco que fue intervenido por el gobierno de Estados Unidos en el año 2009, no sé si recuerdes a su fundador, Alan Stanford. Bueno, Claro. fue intervenido porque Alan Stanford, él se dedicó a vender certificados de depósito con altas rentabilidades y con mucho riesgo. Entonces, al final fue como un esquema piramidal de fraude y muchas personas que invirtieron su patrimonio ahí lo terminaron perdiendo, ¿no? Entre ellos el secretario Jorge Arganis, como él nos mencionó en la carta en que nos responde. En lo que no menciona el secretario en su respuesta es si la empresa que creó se encuentra cerrada o si sigue activa o en qué estatus está, ¿no? Y por qué no la declaró en su declaración patrimonial, quizá porque no tenía activos, pero no sabemos cuánto dinero es el que movió a través de esta empresa. De los que les responden a ustedes en Quinto Elemento, que de hecho hacen la verificación, que contactan a todos los involucrados, ¿a quién más destacarías, Andrea? De los que nos han respondido. Ajá. Sí, porque ya tenemos ahí, o sea, Guadiana, Arganis. ¿Quién más les respondió? El exgobernador de Coahuila, del PRI, Ajá. Enrique Martínez y Martínez, él creó 2 fideicomisos antes de ser secretario de Enrique Peña Nieto. Recordarás que fue secretario titular de la Zagarpa y luego embajador de México en Cuba en los últimos 2 años. Y él crea 2 fideicomisos, si no me recuerdo, déjame precisarte bien el año, mejor para no equivocarme. O bueno, no importa el año. Él creó 2 fideicomisos y los creó también con este despacho Stanford Trust Company. Entonces también es una de las víctimas, digamos, de este banco que fue intervenido de Stanford, de este banco Stanford que fue intervenido. La intención y lo que nos responde el secretario es que ellos querían abrir unas cuentas bancarias en el extranjero, o sea, él y su familia tenían la intención de abrir unas cuentas bancarias en el extranjero para tener mayor estabilidad y seguridad y que hubiera alguna devaluación, ¿no? Entonces, esa fue una de las respuestas que nos dio. Otras personas que nos han respondido, por ejemplo, Jesús Murillo, perdón, el hijo del exgobernador priista de Hidalgo y exprocurador Jesús Murillo Caram. Él creó una sociedad en Panamá con su ex esposa, en la que registró activos por $1 millón para invertir en bienes raíces. Y lo que él nos respondía es que la sociedad ya había sido cerrada, que nunca se había utilizado, que porque se divorció de la esposa, ¿no? Este tipo de respuestas de que dejaron de utilizar sus entidades offshore es una respuesta común. O sea, aparentemente las crean y luego ya no las usan o las dejan ahí y ya no tienen otro uso es otra de las respuestas que nos dieron. De los políticos, digo, para cerrar con los políticos, hay muchos, casi que hasta memes ha empezado a generar el asunto de el yate pez gordo de la Bastida, por ejemplo. ¿Cuáles destacarías, además de estos que nos has contado? El del yate es muy interesante. Al hijo de Arturo Montiel, perdón, a Arturo Montiel Yáñez, el hijo de Arturo Montiel, exgobernador del Estado de México. Él creó un fideicomiso cuando tenía 33 años en las Islas Vírgenes Británicas, al que transfirió $3.5 millones, justo 6 días antes de que su padre, Arturo Montiel, terminara su mandato como gobernador en el Estado de México en el año 2005, cuando estaban los cuestionamientos y estaban siendo investigados y públicamente señalados por enriquecimiento ilícito, malversación de fondos públicos, tráfico de influencias, peculado. Al final se hizo una fiscalía especializada que concluyó que no había ninguna irregularidad y exoneró al exgobernador y a su familia, pero nos llamó la atención pues por el tiempo en que se creó este fideicomiso. No recibimos respuesta del hijo de Arturo Montiel. Y otros personajes también que destacaríamos en la política son Marcelo y Carlos de los Santos, hijos de Marcelo de los Santos Fraga, exgobernador de San Luis Potosí. Ellos aparecen en los documentos como accionistas de una empresa en las Islas Vírgenes Británicas, en la que también participaba como socio un empresario colombiano que fue sentenciado en el año 2008 en Estados Unidos por lavado de dinero y malversación de $600 millones de la petrolera estatal venezolana. En esta empresa también participan la ministra colombiana de Transporte y la vicepresidenta colombiana, ¿no? Entonces, de ellos tampoco recibimos respuesta, pero es un caso que nos pareció interesante.
Oye, dime algo, de los que ya no son políticos, de los empresarios que muchas veces están muy metidos en la política, bueno, hablan de Germán Larrea, hablan de María Asunción Aramburu Zavala, yo creo que Slim también está por ahí, Alberto Balleres. ¿Qué nos dices? ¿Cuáles son los más destacados? Sí, los Pandora Papers también nos muestran cómo las familias más acaudaladas del país han llevado su patrimonio a paraísos fiscales. Entonces, entre los mencionados tenemos a Aramburu Zavala, Fernando Chico Pardo, Alberto Balleres, Germán Larrea, familiares de Salinas Pliego, Leopoldo Espinosa Abdala, los herederos de Azcárraga, la nieta del fundador de Arca Continental, la familia de Olegario Vázquez Raña. Hay 14 personajes, 14 multimillonarios mexicanos que aparecen en la lista Forbes, que nosotros los identificamos con estructuras y entidades en paraísos fiscales. Entre ellos están, por ejemplo, Germán Larrea. Él es dueño y director y accionista de 9 compañías que fueron creadas en las Islas Vírgenes Británicas para comprar propiedades en Estados Unidos. Okay. Él, en los documentos mencionan que el total de los activos de sus propiedades tenían un valor de 36.9 millones de dólares, según los archivos de la filtración. Y buscando, esa fue una tarea también periodística, porque no nada más nos quedábamos con lo que decía el documento. Lo que hacíamos es, entonces, bueno, si aquí está diciendo el documento que compró propiedades en Estados Unidos, pero no mencionan en dónde, pero sabemos que están en Estados Unidos, pues entonces nos íbamos a buscar a los registros públicos mercantiles. Y así fue, por ejemplo, como encontramos que Germán Larrea había comprado un penthouse en el emblemático edificio del Waldorf Astoria y otro apartamento en el Ritz-Carlton. Wow. Entonces, bueno, este es uno de los casos. Desafortunadamente no recibimos respuesta del señor Germán Larrea. Oye, también, perdón que te interrumpa aquí, porque esto es de reconocimiento. O sea, se pusieron a buscar en los registros mercantiles de todos los estados, de los 52 estados gringos. No, lo que hacíamos primero era como una búsqueda en Google general y en bases de datos que tenemos como Property Shark y Lexis y Sayari y otras bases de datos privadas que te daban un indicio, ¿no? Por ejemplo, si había alguna publicación de algún lugar en donde, a veces los sitios también inmobiliarios mencionan nombres de empresas, o cuando son empresarios tan conocidos también luego reportan, tienen sus oficios, sus investigaciones que hacen de mercado. Y empezamos a encontrar, y encontramos propiedades en Estados Unidos de esta forma. Ya cuando teníamos detectado que estaba en un condado, específico en el condado, entonces ya íbamos al condado a buscar los documentos, y así fue como encontramos, por ejemplo, los 2 apartamentos en Chicago de Germán Larrea. ¿Y qué otro nos decías? Sí, otro caso interesante es el de la familia de Olegario Vázquez Raña, su hijo y sus familiares. Ellos aparecen como directores y accionistas de 8 compañías que fueron creadas en el 2010 y 2011 en las Islas Vírgenes Británicas. Okay. Y de acuerdo a los documentos que tuvimos acceso, las compañías fueron disueltas en el 2016, pero lo curioso es que cuando se giran las órdenes para disolver las compañías, se declaran que no tienen activos y que no habían sido utilizadas. O sea, estas compañías fueron recreadas para comprar propiedades, aviones y yates. Sin embargo, buscando también en otras fuentes y bases de datos fuera de la filtración, encontramos que sí habían sido utilizadas las compañías de los Olegario Vázquez Raña y Vázquez Salir, su hijo. Encontramos que las compañías en los registros mercantiles de Colorado, las empresas fueron usadas para comprar 2 condominios en Vail. Oye, dime algo, dentro de todos estos, digo, de entrada, a recomendar a toda nuestra audiencia que entren en Quinto Elemento para que puedan, pues, conocerlo a detalle, porque realmente son muchísimos y muchísimos y muchísimos archivos y muchos casos. Dentro de todo esto, yo quisiera preguntarte, y no es la tarea periodística, ni tampoco es la responsabilidad que pase o no pase algo, pero tengo esta sensación, este dejo de que va a suceder lo mismo que el Panama Papers o que el Paradise Papers, como que salen las personas a decir que va a haber una investigación. Recordábamos hace rato que bueno, en el caso del Panama Papers, si no me equivoco, por ahí hubo un repatriamiento de bienes, no fue mucho, como 100 millones de pesos, 170 millones de pesos en comparación a todo lo que se había salido. ¿Qué crees que vaya a suceder? O sea, ya la chamba hecha y súper hecha está y es de reconocimiento, pero de aquí, ¿qué crees que vaya a suceder? Veo que en Chile ya se están yendo contra Sebastián Piñera de manera durísima.
Veo que en Rusia casi no hablan del tema, aunque Vladimir Putin está involucrado. Depende de cada país. En México, ¿qué crees que pase? Cuesta trabajo de repente responder eso, pero bueno, o sea, en México tiene que pasar algo. En 2016 la investigación de Panama Papers puso al descubierto las finanzas secretas de 311 mexicanos. O sea, esta es una cifra 10 veces menor que la documentada hoy en los Pandora Papers. Hoy estamos documentando con esta investigación que más de 3,000 mexicanos tienen entidades offshore que han creado en las últimas décadas 1,913 empresas, fideicomisos y fundaciones opacas, a través de las cuales han logrado sacar su dinero del país, ¿no? Con el uso que haya sido. Y las autoridades están obligadas a tomar alguna medida, a actuar, a responder ante esto. Hay que recordar, bueno, ayer veíamos Santiago Nieto, el director de la Unidad de Inteligencia Financiera, publicó en sus redes sociales, no habían pasado ni 2 horas de que se publicó la investigación, a las 11:30 de la mañana, cuando él ya estaba mencionando que habían iniciado una investigación en México. Él dice así su tweet: hemos visto la investigación periodística denominada Pandora Papers. La UIF ya inició la investigación en México, cumpliendo con el compromiso del presidente López Obrador de combatir la corrupción. Por ello insistimos que es necesario avanzar en identificar a los beneficiarios finales. Okay. Y Luis, los beneficiarios finales ya están identificados, están publicados, ya dimos a conocer una primera tanda de políticos, de empresarios, con los nombres de sus estructuras, de las entidades que crearon. O sea, aquí lo que sigue, y yo creo que uno de los pasos que tendrán que hacer las autoridades es empezar a solicitar información a otros países donde fueron creadas estas empresas, o revisar en sus números y en sus estados, en sus bases de datos, con las herramientas de fiscalización que tienen, si estas empresas fueron declaradas en su momento por los mexicanos que las abrieron, si están al corriente del pago de impuestos, si de entrada si las declararon o no, eso ya sería un paso. Entonces, bueno, no sé qué va a pasar, pero esperaríamos que pase algo, porque ya en otros países del mundo hemos empezado a ver reacciones, como en Chile que mencionabas, como en Panamá, en España también las autoridades de Hacienda, inmediatamente ayer, en cuanto se publicó la investigación, salieron a decir que iban a iniciar una investigación por su cuenta para asegurarse que las entidades creadas por los países estuvieran pues pagando impuestos y declarándose en España también, ¿no? Entonces, pues esperemos que esto tenga resultados. Es algo inédito, es la investigación de periodismo de investigación que se ha hecho en más grande en todo el tiempo, en toda la historia. Entonces, pues amerita que se tome algo, y no por la investigación, sino por lo que esto revela, ¿no? Esto revela un sistema oscuro a través del cual fluye el dinero, dejando y socavando las finanzas públicas de las regiones más desiguales del mundo. Aquí en México, pues tenemos unas de las tasas de recaudación más bajas. En México las autoridades fiscales han dicho que los grandes contribuyentes están evadiendo y eludiendo impuestos por unos 700,000 millones de pesos anualmente. Este es el 3% del PIB, ¿no? Entonces, bueno, estas pérdidas han mencionado las propias autoridades, que son causadas por planeaciones fiscales agresivas y deducciones indebidas. Entonces, si ya tienen ellos también conocimiento de esto, pues esta es una forma de tomar cartas en el asunto. Te aprecio muchísimo que nos hayas tomado esta comunicación el día de hoy, Andrea Cárdenas, de Quinto Elemento. Un reconocimiento increíble a toda la labor que están haciendo, es fantástico realmente. Y bueno, pues a seguir investigando. Están abiertos los archivos en Quinto Elemento ya ahí para tener una síntesis de todo esto. Y entiendo que viene una siguiente entrega en una semana más. Pues esta investigación va a dar mucho de qué hablar. En los próximos días vamos a estar publicando diferentes historias. Apenas sacamos un primer saque, y en el resto de la semana, incluso la próxima semana, vamos a estar publicando otras historias que tienen que ver con el uso de los paraísos fiscales por parte de mexicanos, y esta información la podrán checar también en nuestro sitio web, en quintoelemento.org. Muchísimas gracias, Andrea. Felicidades. Gracias. Gracias a ti, Luis. Hasta luego.